Continuando con el tema de lípidos, vamos a ver la síntesis y la degradación de los lípidos. Para síntesis de ácidos grasos, que es la unidad constitutiva de la molécula lipídica, ¿sí? Dice, la síntesis y degradación de ácidos grasos transcurre por vías distintas y enzimas distintas. Fíjense que acá tiene el logo de el igual tachado. Eso significa distintos. En la síntesis participa un intermediario de 3 carbonos llamado malonil coenzima A. Aquí se los presenta. La formación de malonil coenzima A se da a partir de la acetil coenzima A en un proceso irreversible catalizado por la enzima acetil coenzima A carboxilasa, que tiene un grupo prostético llamado biotina, con la utilización de un ATP. Entonces acá ya podemos definir la importancia de la biotina. La biotina es un grupo prostético de la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. Sin la biotina no se puede fabricar el malonilcoenzima A, que va a ser el precursor de todos los ácidos grasos. Por eso es tan importante la biotina. Bueno, arrancamos con el proceso entonces. Las cadenas carbonadas largas se forman mediante una secuencia repetida de 4 etapas. Un grupo acilo, que tiene 2 carbonos, saturado, constituye el sustrato de la siguiente condensación con un grupo malonilo activado. El agente reductor en esta secuencia es el NADPH, o sea, NADP reducido, y está catalizada por la enzima ácido graso sintasa. Otra vez lo mismo. Síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Ácido graso sintasa. Los 4 pasos son estos. La primera es una condensación. Acá tenemos la enzima, que tiene 2 bracitos sulfurados. En un bracito sulfurado tiene el grupo malonilo y en el otro bracito sulfurado tiene el grupo acilo. Se da una condensación y una decarboxilación, donde el grupito acilo va a pasar a engancharse en la cadena del malonilo. Luego se da una reducción, que la genera el NADPH. Luego se da una deshidratación, se va una molécula de agua, y por último, otra vez una reducción. Y queda de esta manera. Y fíjense que el bracito sulfurado de arriba, que tenía 1, 2, 3 carbonos, ahora tiene 1, 2, 3, 4. ¿Sí? De acá se fue enganchando en el de arriba. Y se van a ir enganchando. Se va a repetir el proceso, enganchando un acilo en este bracito sulfurado corto, para después pasar al bracito largo, todas las veces que sea necesario para ir alargando la cadena del ácido graso. Lo que estamos sintetizando es un ácido graso acá arriba, ¿sí? Entonces, si tiene que tener, en este caso tiene 5 carbonos, si tiene que tener, tiene 4, perdón. Si tiene que tener 12 carbonos, se le van a ir agregando así sucesivamente hasta que se llegue al largo deseado. Dice, la cadena acilo crece en unidades de a 2 carbonos, cedidas por el malonato. La ácido graso sintasa es un complejo enzimático que contiene a la proteína portadora de acilos, la ACP, una pequeña proteína que contiene un grupo prostético. 4-fosfopanteteína, creo que dice. El cual sirve de brazo flexible que une la cadena acilo creciente a la superficie del complejo del ácido graso sintasa y lleva los intermediarios a distintas partes de la enzima. Antes de empezar la reacción de condensación, se deben cargar los grupos tioles de la enzima, los bracitos sulfurados. El grupo acetilo entra por acción de la enzima acetilcoenzima A, ACP transacetilasa, y el malonilo por la malonilcoenzima A, ACP transferasa. Acá les está diciendo cómo se enganchan a esos 2 bracitos sulfurados, el malonil y el acetilo. Primer paso. Condensación. Se produce la condensación de los grupos acetilo y malonilo para formar el intermediario acetoacetil-ACP. Esta reacción es catalizada por la beta-cetoacetil-ACP sintasa. Si me preguntan a mí, yo no me acordaba los nombres de todas estas enzimas. Lo que sí me parece interesante es recordar el proceso, que consta de 4 pasos, qué tipos de reacciones se llevan a cabo en cada uno, ¿sí? Y saber que esto se da en repetición hasta llegar al largo deseado. Pero no me sabía los nombres de todas las enzimas. Igual tenga presente lo que les dije la otra vez, cuando uno va a rendir libre,
tiene que estar como más preparado porque suelen ser mucho más exigentes con los libres que con los regulares. Así que cuanto más puedan, mejor. En el segundo paso, entonces, está la reducción. El acetoacetil ACP formado se reduce siendo el NADPH el dador electrónico y la beta-acetoacetil ACP reductasa la enzima que lo cataliza. En el tercer paso se da una deshidratación. La pérdida de una molécula de agua es catalizada por la beta-hidroxiacil ACP deshidratasa. Y el cuarto paso, que es la reducción, catalizado por la enoil ACP reductasa, y nuevamente el dador electrónico es el NADPH. Regulación. La reacción, ¿qué dice? La reacción catalizada por la acetilcoenzima A carboxilasa es el paso limitante de la síntesis de ácidos grasos. O sea, el primero, la síntesis de malonilo. El palmitilcoenzima A, producto mayoritario de la síntesis, es inhibidor de esta enzima, mientras que el citrato es un activador. Cuando hay aumento mitocondrial de acetilcoenzima A y ATP, el citrato se transporta fuera de la mitocondria, convirtiéndose en un precursor de la acetilcoenzima A y un activador de la acetilcoenzima A carboxilasa. Esto es clásico de las enzimas alostéricas, donde el producto inhibe el funcionar de la enzima. Después habla del transporte de ácidos grasos al interior de la mitocondria. Los ácidos grasos no pueden pasar directamente a la membrana mitocondrial, sino que lo hacen luego de una serie de reacciones enzimáticas con la carnitina, que se da en 3 pasos. Acá tenemos otra molécula importante, que es la carnitina, la encargada de transportar a los ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial. Perdón. Primer paso, entonces, la formación de acil graso coenzima A con la utilización de un ATP. Esta reacción es catalizada por la acilcoenzima A sintetasa. Segundo paso, este acil graso coenzima A se une transitoriamente a la carnitina formando acilcarnitina. Esta es transportada al interior de la membrana mediante el transportador acilcarnitina-carnitina. El tercer paso dice, el grupo acilo graso unido a la carnitina es transferido a la coenzima A por la carnitina aciltransferasa 2. La carnitina es un fuerte regulador en la oxidación de ácidos grasos. Claro, porque si la carnitina no los ingresa a la mitocondria, no se pueden beta-oxidar. Antes de irnos a la beta-oxidación, quiero que veamos, tiene que estar por acá, esta. Este dibujo de la síntesis de ácidos grasos es lo mismo que está dibujado acá arriba, pero este está dibujado muy artesanalmente, esto que está acá, y si está muy chiquito y desprolijo y no lo entienden, el dibujo de Leninger es este, acá, donde este disco con distintas porciones, digamos, es la proteína ACP, ¿sí? La proteína portadora de acilos. Estos dos son los bracitos sulfurados, donde se va a enganchar el grupo acilo y el grupo malonilo. Así que acá se ve la condensación, acá la reducción, acá la deshidratación y acá la reducción de vuelta. Ahora sí, vamos a la degradación u oxidación de los ácidos grasos. Dice, la oxidación se produce en 3 fases. La beta-oxidación, donde los ácidos grasos sufren la eliminación oxidativa de unidades de 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. 2. Los grupos acetilcoenzima A, obtenidos en el paso anterior, se oxidan a dióxido de carbono a través del ciclo de Krebs. Y 3. Las 2 primeras fases producen los transportadores electrónicos reducidos, NADH y FADH2, que en la tercera fase donarán un electrón a la cadena respiratoria, sus electrones a la cadena respiratoria.
Entonces, beta oxidación en 4 pasos. Acá arranca del palmitato coenzima A. En este caso, el palmitato, que sería el ácido graso en cuestión, tiene 16 carbonos y ya se encuentra activado. Por eso se llama palmitato coenzima A. Para que esté activado hay que invertir 2 ATPs para poder empezar a beta oxidar. Ok, acá ya está activado el palmitato coenzima A. El primer paso es una deshidrogenación y el transportador oxidado que viene a buscar el protón es un FAD y sale como FADH2. El segundo paso es una hidratación, ingresa una molécula de agua. El tercer paso, uy, casi tiro todo, es una deshidrogenasa, donde también se va a reducir una molécula NAD. Y por último ingresa la coenzima A. Por lo tanto, vamos a tener de 16 carbonos que tenía la molécula, nos van a quedar 14 acá en la cadena carbonada y se va a ir una molécula de acetilcoenzima A con los 2 carbonos que le faltan. Entonces, por cada vuelta, por cada ciclo de beta oxidación, el ácido graso va a perder 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A y va a liberar un FADH2 y un NADH. Que eso después va a ir a parar a los cálculos de la cadena transportadora de electrones. Ya lo vamos a ver, porque para resolver ejercicios esto nos va a servir. Me parece que no hay guía de esto. Estos ejercicios son solo de examen. Bueno. Bueno, dice, los electrones eliminados del acil graso coenzima A son transferidos al FAD y la forma reducida de la deshidrogenasa dona un electrón a un transportador electrónico de la cadena respiratoria. La flavoproteína transfendora de electrones, ETF, Sarasa, ahí termina. Entonces, la flavoproteína transfendora de electrones. Qué nombre más raro. Lo que les decía acá, antes de irnos por las ramas, es que si el ácido graso, y dale con el aminoácido, si el ácido graso tiene 16 carbonos, sufre un ciclo de estos 4 pasos y va a quedar con 14. Sufre otro ciclo y va a quedar con 12. Sufre otro ciclo y va a quedar con 10. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lo que yo hacía para poder hacer el cálculo después para los problemas de estos tipos de ejercicios es, vamos a ver si... que no me deja abrir un Paint, un Word, digo. Yo lo que hacía era partir, por ejemplo. Vamos a ver cuál mal escribo. Partimos de 16, ¿no? Flechita. Flechita es un ciclo. Me quedan 14. Otro ciclo. Me quedan 12. Me queda otro ciclo. Me quedan 10. Y así, ¿no? Entonces, cada flecha es un ciclo. Y yo sé que por cada flecha voy a obtener un NADH, un FADH. Bueno, escribo muy feo, perdón. Vamos a ver, ahí. Ahí. Un NADH más un FADH2 más un acetilcoenzima A. ¿Sí? Por cada ciclo. Excepto en el último. Excepto en el último, que cuando yo tenga 4. Inicio, tuki. Cuando yo tenga 4 carbonos, en vez de bajar una sola flecha y pasar a 2, lo que sucede es que se corta la mitad y me quedan 2 moléculas de 2. O sea que son 2 acetilcoenzima A. Por lo tanto, en el último ciclo, en vez de un acetilcoenzima A, voy a tener 2. Entonces, ¿qué hago yo para hacer estos cálculos?
cuento la cantidad de flechas que hay en el medio, de 16, me voy a prender la cámara. Acá. De 16 a 14, de 14 a 12, de 12 a 10, de 10 a 8, de 8 a 6, de 6 a 4 y de 4 al final. Tengo en total 7 ciclos, ¿sí? Entonces hago 7 por un nadache, son 7 nadaches. Vamos a abrir acá. Me van a quedar 7 nadaches, me van a quedar 7 fadache 2 y me van a quedar 8 acetilcoenzima, ¿sí? Porque son 7, una por cada ciclo, y en el último paso tiene 2 en vez de 1. Entonces me van a quedar 2 acetilcoenzima, ¿sí? Este va a ser el balance total de la beta oxidación de un ácido palmítico, por ejemplo, que empezó con 16 carbonos. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es pasar todo esto por la cadena transportadora de electrones y el ciclo de Krebs. Sabemos que la acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y que por cada vuelta que da en el ciclo de Krebs se ganan 12 ATPs. ¿Por qué se ganan 12 ATPs? Porque cada acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs, y me da 3 nadache, me da un fadache 2, Dios, y me da un GTP, ¿sí? En la cadena transportadora de electrones, cada nadache rinde 3 ATPs. Entonces, 3 por 3 son 9 ATPs. Cada fadache rinde 2 ATPs. Así que acá son 2 ATPs. Y el GTP es igual que el ATP, solo que cambia la base nucleotídica. Entonces, tengo un ATP. En total, acá tengo 9 y 2 son 11 y uno más son 12 ATPs en total. Por cada acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, vamos acá, volvemos a esto. Ajá, no me deja escribir. No me deja editar esto. A ver. No, no voy a poder. Vamos a abrir otro cuadrito de texto. Entonces teníamos 7 nadaches que van a ser ahora 3 cada uno, son 21 ATPs. Teníamos 7 fadache 2. Si cada uno vale 2 ATPs, van a ser 14 ATPs. Y teníamos 8 acetilcoenzima A. Y sabemos que cada uno vale 12, rinde 12 ATPs. Entonces 8 por 12 son 96 ATPs. El total sería 96 más 14 más 21. 131. Total, 131 ATPs. Pero, hay que descontarle los 2 que utilizamos al principio para activar. Entonces, me queda menos 2 para activación. Ganancia neta, 129 ATPs. Por la beta oxidación de un ácido palmítico. ¿No tengo para ponerle negrita? Bueno, texto, acá. ¿Me siguieron? Cuanto más largo sea el ácido graso, es decir, cuantos más carbonos tenga, más ciclos van a tener que hacer, más ganancia van a tener. Esto es cuando yo les decía, ¿se acuerdan que el rendimiento energético de los lípidos es mucho mayor que el de los carbohidratos? La oxidación de una molécula de glucosa por vía aeróbica da como ganancia 36 ATPs. Nada que ver. Y acá con un ácido graso chiquito, dentro de todo, sacás un montón de ATPs. Pero bueno, eso es a nivel comparativo nada más.
Las trampas que he visto en los ejercicios de este tipo de oxidación de lípidos es que a veces te lo da desde el inicio y vos lo tenés que activar e invertir esos 2 ATPs iniciales, y hay otras veces que ya te los da activados, por lo tanto, no tenés que descontarle los 2 ATPs. Pero además, te tenés que saber bien los 4 pasos que les expliqué acá, porque a veces arranca no del palmitato coenzima A, sino, por ejemplo, del transenoil coenzima A, que es el producto acá. Por lo tanto, te salteaste el primer paso. ¿Y qué te salteaste? El ganar un FADH. Entonces, si yo parto del transenoil coenzima A toda esta cuenta que hicimos acá, le vamos a tener que restar un FADH. Que numéricamente es una cuenta nada más. El tema es que uno conceptualmente sepa dónde está parado y qué es lo que tiene que restar. Entonces, no, si yo arranco del transenoil coenzima A, no solo no tengo que restar los 2 ATPs, sino que tampoco puedo sumar los 2 ATPs de el primer FADH que gano. Por lo tanto, van a ser, en vez de 14, 12 acá, y no voy a tener que restar. Me va a dar 129 de todos modos. El número es el mismo, ojo, pero ustedes tienen que poder explicar todo esto. ¿Sí? Me encantan mis dibujitos. Bueno, seguimos. Seguimos. Este cuadro lo hice yo. No lo copié de ningún lado. Lo hice yo después de leer varias cuestiones. Nosotros tenemos, en cuanto al metabolismo de lípidos, los triglicéridos que consumimos en la dieta, ¿no? Después también tenemos triglicéridos de síntesis interna, pero estos está hablando particularmente de los que ingerimos en la dieta. Los triglicéridos de la dieta van a parar al intestino delgado a través de todo el proceso digestivo, allí se absorben, ¿sí? Actúan solubilizando las sales biliares, porque los ácidos grasos, si no, no pueden transportarse a lo largo del cuerpo. Luego actúa la enzima lipasa, que los degrada ¿en qué? Los degrada en diglicéridos, a los tri, los degrada en diglicéridos, en monoglicéridos y finalmente en ácidos grasos más glicerina. Es decir que lo que hace es soltarlos de la glicerina. Si en ese momento no es requerido para el organismo, va a parar a los adipocitos y se acobacha, se nos guarda en la pancita. Si es requerido, la albúmina, que es la proteína transportadora por excelencia, los va a llevar a donde hagan falta, al miocito, al músculo esquelético, corazón, corteza suprarrenal. Y allí van a degradar ácidos grasos dando agua y dióxido de carbono a través del mecanismo que vimos recién. Pero volviendo acá, si no fuera requerido, va a parar a los adipocitos, que van a estar guardados hasta que hagan falta, hasta que sea necesaria la quema de los lípidos para la obtención de energía. Entonces ahí, a través de mensajes hormonales, que van a aparecer con ayuda de glucagón y adrenalina, van a estimular la enzima adenilil ciclasa, que va a producir un segundo mensajero, el AMP cíclico, que activa las fosfoquinasas, ¿sí? Que fosforilan la lipasa y las moléculas de pirilipina. La pirilipina permite la adherencia de la fosfolipasa a la superficie del adipocito. Ahí va a degradar los triglicéridos a ácidos grasos y de esa manera los van a poder transportar la albúmina hacia el miocito, hacia donde haga falta. Pero esos son los dos caminos posibles que puede seguir el triglicérido que ingerimos por vía exógena. ¿Se entendió? Después acá, estas respuestas son de una guía de metabolismo que nos habían dado a nosotros, y en realidad escaneé estas hojas porque habla de algunas cosas particulares, como por ejemplo, para oxidación de ácidos insaturados son aquellos que tienen dobles enlaces, ¿sí? Se necesitan 2 enzimas adicionales. Cuando hay solo una insaturación, comienza la beta oxidación hasta llegar al enlace insaturado, que es cis.
Allí debe actuar la enzima enoil coenzima A isomerasa, modificando la molécula para hacerla trans. Una vez realizado el cambio, prosigue la beta-oxidación sin problemas. Para poliinsaturación, es decir, si hay más de una, actuarán dos enzimas adicionales, primero una isomerasa y luego una reductasa, llamadas enoil coenzima A isomerasa y 2,4-dienoil coenzima A reductasa respectivamente. En el caso de los ácidos grasos impares, se oxidarán por la vía original, por la beta-oxidación, pero darán como producto en la última vuelta de hélice, en vez de dar 2-acetilcoenzima A, dan un acetil y un propionil, que tiene 3 carbonos. Un propionil coenzima A. Este propionil sufre la acción de 3 enzimas después. Carboxilación con consumo de un ATP, propionil coenzima A carboxilasa, donde el producto es el D-metilmalonil coenzima A, y por último una epimerización, anteúltimo, a través de la enzima metilmalonil coenzima A epimerasa, donde el producto es la L-metilmalonil coenzima A, y por último, ahora sí, una reestructuración, con la enzima metilmalonil coenzima A mutasa y la coenzima B12, donde el producto va a ser el succinil coenzima A, que va a ir a parar a ¿dónde? Al ciclo de Krebs. Entonces, cuando un ácido graso es impar, no es que no se pueda oxidar, se oxida, pero al final del camino, en vez de dar 2-acetilcoenzima A, da un acetilcoenzima A y un propionil coenzima A, que va a tener que sufrir esta serie de 3 reacciones para convertirse en succinil coenzima A y después ingresar al ciclo de Krebs. Pero no ingresa arriba de todo, sino que ingresa como abajo, justo como a las 6. Si vemos por aquí, a ver. Si vemos por acá el ciclo, acá entra el acetilcoenzima A y acá entra el succinil. Ven que entra justo abajo. Entonces el succinil va a evitar, o sea, se va a saltear la primera y segunda decarboxilación y el primer NADH. No sé si el segundo, porque está muy tenue. Me parece que el segundo también. Por lo tanto, la ganancia es distinta. Ah. Seguimos. Bueno, acá dice, para ácidos grasos ramificados, el ácido es hidroxilado en su carbono alfa por el oxígeno molecular, luego es descarboxilado formando un aldehído con un carbono menos. Ese aldehído es oxidado a ácido carboxílico, el cual puede continuar su oxidación con la beta-oxidación. Hay una patología asociada que se llama REF-SUM, que da ceguera y sordera por concentraciones elevadas de ácido tálico. Después está la doble oxidación, es un proceso oxidativo para cadenas cortas de ácidos grasos de 10 a 12 carbonos, sucede en el retículo endoplasmático. A diferencia de la beta-oxidación que comienza por el carbono del carbonilo y la alfa-oxidación que comienzan por el carbono alfa, esta oxidación comienza por el carbono del extremo opuesto al carbonilo. El proceso se lleva a cabo con enzimas. Después preguntaba algo así como en mamíferos y en plantas dónde se sintetizaba y dónde se oxidaba. La verdad es que a mí las plantas me importan bastante poco, pero en los mamíferos la síntesis se realiza en el citoplasma y la oxidación se realiza en la mitocondria. Después dice, el proceso de síntesis de ácidos grasos en mamíferos, bacterias y vegetales es el mismo, solo se diferencian en el complejo enzimático de la ácido graso sintasa y los tioles. Después habla del metabolismo metabolito precursor para la síntesis de ácidos grasos, es el malonil coenzima A. La ACP es una proteína portadora de acilos, contiene un grupo prostético 4-fosfopanteteína. Y esta no le den bola porque dice creemos, es una cuestión de creencia. No sabíamos bien qué poner y pusimos creemos que la fuente principal de glicerol fosfato es el piruvato a través del proceso de gliceroneogénesis. No estoy tan segura.
Y acá ya arranca con lo de los aminoácidos again. Bueno, bien. Se fue el segundo video y llegamos a ver lípidos con explicación de problema y todo. Vamos a cortar aquí.